Muchas gracias, señora presidenta, señor vicepresidente de esta asamblea, señores miembros del bufete directivo y honorables asambleístas. Se estableció esta reforma a la Constitución de la República para debatir sobre la modificación del artículo 124. Sin embargo, en los debates poco hemos analizado sobre la conceptualización del artículo 124 y del restablecimiento de la reelección presidencial consecutiva. Traigo aquí unos datos que me parece oportuno compartir con todos ustedes. Si bien es cierto que la no reelección presidencial ha traído bastantes controversias en nuestro escenario político, no menos cierto es que permitir una única repostulación presidencial para un único periodo posterior de manera consecutiva permite eliminar el caudillismo político y el estancamiento que presentan distintos partidos políticos en sus máximos liderazgos. En América Latina, desde el año 1966 hasta el año 2016, el año próximo, en un periodo de 50 años, los distintos países del continente han tenido un promedio de 13,6 presidentes. Sin embargo, en igual periodo, la República Dominicana solamente ha tenido 6 presidentes, por debajo del 50% del promedio de todos los países de América. Además de esto, la República Dominicana ha modificado con esta 39 veces nuestra Constitución. 32 de esas 39 modificaciones ha sido sobre el controversial tema de la reelección presidencial, que sin lugar a dudas es el tema de mayor controversia y que ha generado las mayores discusiones y conflictos en el escenario político dominicano durante los últimos 50 años y desde el principio de nuestra historia. Sin embargo, nunca antes ese proceso de reforma a la Constitución sobre un tema de reelección presidencial había contado con un apoyo tan amplio dentro de los asambleístas, miembros de esta Asamblea Nacional Revisora. Y he tenido que soportar cuestionamientos de algunos colegas asambleístas sobre los acuerdos políticos y sobre los pactos políticos. Y yo quiero preguntar lo siguiente: ¿no son acaso esos mismos acuerdos políticos que han permitido que muchos de estos asambleístas que están hoy aquí presentes puedan ser asambleístas? ¿No son acaso los acuerdos políticos que han permitido que senadores, diputados, alcaldes y regidores puedan alcanzar los votos suficientes en sus respectivas demarcaciones para ostentar la representación del pueblo en este Congreso Nacional? Pero además, escucho al asambleísta vocero de la bancada del partido Alianza Social Dominicana, hoy llamado de otra manera, cuestionar los acuerdos políticos entre las distintas organizaciones. Pero yo quisiera recordarle, señor asambleísta, que en el año 1996, el partido del cual usted es vocero de su bloque legislativo apoyó la candidatura presidencial del doctor Leonel Fernández y del Frente Patriótico en contra de la candidatura presidencial de quien usted llama su líder, el doctor José Francisco Peña Gómez, por el Partido Revolucionario Dominicano y el Acuerdo de Santo Domingo. Pero también quiero recordarle que fue ese partido político que en el año 2002 encabezó un proceso de reforma a la Constitución que de manera atropellante, y siendo el Banco Intercontinental estando en un proceso de justicia por quiebra,
mi querido y directo amigo, el asambleísta Vinicio Castillo Semán, siendo abogado de Baninter, en la justicia presentó pruebas de testimonios, videos y documentos de cómo desde ese banco salían fundas de dinero en efectivo para querer comprar la voluntad de asambleístas que en ese momento estaban en contra de la reelección. Entonces, yo le quiero decir a esos colegas asambleístas que ustedes no tienen calidad para cuestionar los acuerdos políticos del Partido Revolucionario Dominicano. Pero también quiero decirles que en política el peor adversario de hoy se convierte en el mejor aliado de mañana y viceversa, porque fue la bancada de ese destacado vocero asambleísta que hace apenas unos meses se rasgaban las vestiduras oponiéndose a que el diputado Vinicio Castillo Semán sea aprobado en la terna que envió el Partido de la Liberación Dominicana para que ostente la condición de asambleísta. Y hoy ellos son los principales abanderados de las mociones que presenta el honorable colega Castillo Semán. Se ha hablado de cuestionar los acuerdos políticos. Sin embargo, Chile, que es el país de América Latina que ha tenido el mayor crecimiento y de manera sostenida durante los últimos 30 años, ha tenido una concertación de partidos de doctrina socialdemócrata y de doctrina demócrata cristiana, en lo que ellos han bautizado como la concertación. Y fue el doctor José Francisco Peña Gómez el primer líder político abanderado en este país de la idea del gobierno compartido de unidad nacional. Entonces, el acuerdo político que hoy exhibimos ante este Congreso Nacional y ante esta Asamblea tiene que ver con lo que en Chile se conoce como la concertación, como lo que en Madrid, España, se conoce como el Pacto de la Moncloa, como lo que en Venezuela se conoce como el Acuerdo de Punto Fijo, donde los políticos de diferentes partidos preferimos ponernos de acuerdo para, en vez de pelear entre nosotros, unificar esfuerzos para pelear contra los graves problemas que afectan a nuestro país. Y quiero concluir refiriéndome a los asambleístas que han hablado de soborno y a los asambleístas que han hablado de compras de conciencias. Uno de mis hijos, el más pequeño de mis hijos, me dice el otro día: papi, a los asambleístas le pagan por modificar la Constitución. Y yo le digo que por qué me hacía esa pregunta. Y me dice que en su colegio varios compañeritos le cuestionaban a él y a un compañero de él, hijo de otro colega asambleísta, sobre ese tema. Y algunos de nosotros aquí somos muy irresponsables y somos muy propicios a decir las cosas sin tomar en cuenta las consecuencias de lo que decimos. Nosotros aquí no estamos llamados solamente a representar a las comunidades que nos eligieron, ni solamente al pueblo dominicano. Nosotros también tenemos que representar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros familiares. Y yo quiero reiterar lo que yo dije en la Cámara de Diputados sobre este tema. Cuando un asambleísta dice que lo intentaron sobornar, que le ofrecieron, no se da cuenta que cuando lo dice sin presentar las pruebas, sin decir los nombres, sin presentar los testimonios y dejándolo de manera generalizada, nos mete a todos en un mismo saco. Y lamentablemente hay un refrán que dice que el ladrón juzga por su condición.
Lo que hay aquí, señor presidente, es una minoría que se resiste, señora presidenta y honorables colegas, una minoría que se resiste al principio fundamental de la democracia, que es aceptar la decisión de las mayorías. Y nosotros hemos conformado una mayoría que no necesita soborno ni compras de conciencias, porque más de un 83% de esta asamblea ha votado a favor de la modificación de la Constitución. Cuando usted compra, cuando usted soborna y cuando usted intenta comprar voluntades, es cuando le hacen falta los votos para completar las 2/3 partes que manda la Constitución. Concluyo, señora presidenta, pidiéndole por favor un cierre de debates y sometiendo a votación la propuesta de modificación al informe que presentó el honorable asambleísta Reinaldo Pared Pérez. Muchas gracias.